una luz en la oscuridad, un arroyo de agua viva, un cantar a la esperanza. Quiere ser tu iglesia, quiere ser tus manos, quiere ser tu voz, quiere ser tu imagen. Manos pobres de Cristo. Buenos días. Miembros de la parroquia del Cobre presentan en esta mañana las velas a la Virgen. Manos solidarias en la miseria, que comparten la tristeza y la alegría de vivir. Manos de amor y de paz, manos de hombre y de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, vamos a comenzar la Santa Misa pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios misericordioso, fuente de toda bondad, que nos has propuesto como remedio del pecado el ayuno, la oración y las obras de misericordia. Mira con piedad a quienes reconocemos nuestras miserias y estamos agobiados por nuestras culpas, y reconfórtanos con tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Para eso, hermanos, nos sentamos con tranquilidad. Vamos a hacer un esfuerzo para concentrarnos en lo que vamos a escuchar de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por escuchar la palabra y también a pedirle que nos ilumine para ponerla en práctica con nuestras vidas. Así que sentémonos y estemos un instante de silencio. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: «Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados». Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen». Respondió el Señor a Moisés: «Preséntate al pueblo llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y vete, que allí estaré yo ante ti sobre la peña, en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá,
por la reyerta de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor diciendo, ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucharemos tu voz, Señor. Escucharemos tu voz, Señor. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, vitoreándolo al son de instrumentos. Escucharemos tu voz, Señor. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escucharemos su voz, Señor. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros pueblos me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Escucharemos tu voz, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abre mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón para poderte adorar. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice, «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y su ganado?» Jesús le contesta, «El que beba de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna».
La mujer le dice: Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice: anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta: no tengo marido. Jesús le dice: tienes razón, que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén darán culto al Padre. Ustedes dan culto a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él, nos lo dirá todo. Jesús le dice: soy yo el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué le hablas? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Con todo, tiene razón el proverbio: uno siembra y otro ciega. Yo les envié a cegar lo que no han sudado. Otros sudaron y ustedes recogen el fruto de sus sudores. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ya estamos en el tercer domingo de Cuaresma y como yo desde el principio del miércoles de ceniza les dije que les invitaba a celebrar la Cuaresma como si nosotros estuviéramos subiendo una loma, porque la Cuaresma es dar pasos para llegar a la victoria. Y que yo le decía que esa loma era la del Getsemaní, que nos hiciéramos pues, el esfuerzo de reflexionar pensando de que cada paso de conversión que yo dé durante este tiempo de Cuaresma, como dice el texto, este es el tiempo del Señor, el tiempo de la misericordia, bueno, pues eso sea un paso, unos metros más que vamos ganándole a la colina para llegar a acompañar a Cristo en su pasión, y también esperar la resurrección, claro está. Y hoy nos toca esta lectura tan hermosa, que literariamente es una joya, porque no cabe la menor duda que trata de describir un encuentro. ¿Qué encuentro? El de Jesús con una mujer, la samaritana, pero que el que lo narra no solamente narra los hechos, Jesús pidió agua,
No, él narra todo el significado que tiene ese encuentro y todo lo que Dios, Jesús, puede darnos cuando nos encontramos verdaderamente con Él. Y ahora volvemos al miércoles de ceniza, no para tocarlo de nuevo, pero sí que acuérdense que las palabras del miércoles de ceniza eran en verdad, honestidad y verdad. Honestidad y verdad. Y si nosotros vemos en este pasaje que hemos escuchado, por 2 veces está en el fondo precisamente esa verdad interior que nosotros tenemos que tratar con ella, vivir la vida con ella. Además sabiendo que a Dios no se puede engañar y sabiendo que podemos engañar a los demás y a nosotros mismos, como ya he dicho casi todos los domingos anteriores, pero que a Dios no. Entonces vamos a ahorrarnos ese trabajo. Hermano, verdaderamente esta noche, cuando nosotros vayamos a acostarnos o durante el día, en esos momentos en que tenemos menos ocupaciones, bueno, pensemos mi vida y analizar mi vida, pero analizarla en verdad, en profundidad, en honestidad, cómo yo he correspondido a la palabra de Dios. Y eso tenemos que hacerlo así con sinceridad. También en este mismo pasaje que hemos escuchado, también dice, a Dios hay que adorarlo en espíritu y en qué más, y en verdad. Fíjense que si no tratamos de vivir en verdad, a pesar de las tentaciones que hemos dicho, que siempre vendrán, pero que en Cristo tenemos la fuerza para superarlas, a pesar de todo eso, nuestra debilidad y pecado, pero hermanos, el Señor lo que nos pide es que nosotros reconozcamos. Puede ser, fíjense bien, que si nosotros verdaderamente tratamos de vivir en verdad nuestra vida y confrontándola con Dios, nos pase lo que a la samaritana. Porque muchas palabras nos podrán decir, podremos recordar todo lo que hemos aprendido, que tal vez echamos en saco roto y lo dejamos pasar. No, a la samaritana le llega al corazón que Jesús le haya descubierto su vida y le haya dicho la verdad. Eso fue lo que transformó la vida de la samaritana. El Señor me ha dicho quién es Él. Y como el Señor le dijo, ella, con la gracia de Dios, efectivamente, mi vida no ha correspondido con lo que Dios espera de mí. Entonces yo les exhorto en este domingo, ustedes y yo, a tratar de que en verdad nosotros nos confrontemos con la palabra de Dios y revisemos nuestra vida, en verdad. Que no nos dejemos llevar por, siempre tenemos argumentos, siempre ponemos cosas, la vida que nos lleva por camino, ok, es verdad. Pero vamos a enfrentar a Dios y el Señor, como la samaritana, nos conducirá hacia fuentes de aguas vivas, que en definitiva es el relato. Precisamente al ella descubrir la verdad, ella tuvo acceso al agua viva. Ella daba el agua de cada día, el sorbito, que tal vez nos hace la sed en cada día y está necesario para la vida. Pero el Señor le da un agua que le lleva a la vida eterna. Si nosotros vivimos así, también nosotros, empatando el domingo pasado, vamos nosotros a estar como Pedro, Santiago y Juan, diciendo, Señor, qué bien se está aquí, qué bien se está aquí. ¿Por qué? Porque con el agua viva que tú eres el único que me puedes dar, y hay veces que yo me olvido de eso, con esa agua viva yo puedo aspirar a los bienes mayores, a lo que el Señor nos brinda. Yo le invito a todos en este tercer domingo de Pascua a que nosotros, y si tenemos que arrodillarnos, nos arrodillamos. En nuestra casa, no tengamos pena. Hay veces que hacemos cosas que nos deben dar pena y sin embargo nos dejamos llevar por el mundo. No, hermanos,
Vamos a pensarlo, a meditarlo, como si nosotros fuéramos la samaritana, que el Señor le hablaba de las cosas importantes del reino, y la samaritana pensaba en lo poquito. Hay veces que nosotros nos dejamos llevar por lo poquito, por el vasito de agua, con el cántaro que se sacaba del pozo. En el Evangelio de Juan eso se ve mucho. Jesús habla en una dimensión de vida eterna, de gracia, de amor de Dios, de misericordia. Y el otro, la samaritana en este caso, está en un ambiente que es lo inmediato, lo mundano, lo que nos condiciona. El Señor quiere que daremos el salto. ¿Cómo podemos dar el salto? Solamente con la gracia de Dios. Solamente con la gracia de Dios. Yo les invito a hacer ese ejercicio de piedad y decir de corazón: Señor, dame el agua viva que yo recibí de pequeño, el agua viva que yo recibí de joven, el agua viva que me alegró tanto en mi tiempo de juventud, sintiendo unido a Cristo, y a lo mejor la vida nos ha llevado por otros caminos, y entonces nos quedamos así en el tedio de cada día, y no somos capaces de dar ese salto y decir: Señor, pero verdaderamente tú eres, ¿quién tú eres? Como la samaritana. La transformó tanto que dice que fue inmediatamente a comunicar, y que los otros que habían oído el testimonio de ella, a los otros dijeron: ahora creemos, no porque ella dice, sino porque nosotros sabemos que Cristo es el Señor. Nosotros podemos hacer maravillas. Nosotros podemos hacer como esa tubería que riega los campos y los pone verdes y sigue llevando el agua a otras tierras y a otros árboles para que el verdor aumente. Nosotros también podemos ser portadores de ese agua viva para los demás. Que Dios nos ayude a vivir así. Pero yo también quería decirle hoy lo siguiente. El miércoles pasado, el día 3 de marzo, la Arquidiócesis de Santiago de Cuba recibió por primera vez hace 170 años al arzobispo, en aquel momento arzobispo, San Antonio María Claret. Hoy San Antonio María Claret. Él llegó a Santiago un día 16 de febrero. El día 18, en una procesión solemne, subió hasta la catedral desde la iglesia de Santo Tomás. Los santiagueros que participan en esta comunidad virtual lo pueden tener fresco. El 24 empezó con un retiro espiritual para todos los sacerdotes que él iban a empezar su ministerio con él. Fíjense bien cómo él le da la fuerza a la oración y a la lectura de la palabra de Dios. Podían estar muy preparados para muchas cosas, que así fueron. Muchos de ellos después fueron profesores de seminario. Pero lo importante era el encuentro con Jesucristo. Y nosotros tenemos que encontrarnos con Jesucristo. Pero después que él dio los retiros, que terminó el sábado primero, en aquel momento el día 3, que él fue cuando fue al santuario, cayó un lunes, él decidió que su primera salida de Santiago iba a ser ir a venir al Cobre. El santuario no estaba aquí, estaba en la loma. Y él fue peregrinando hasta subir hasta el santuario. Y allí, bueno, pues veneró a la Virgen, oró ante la Virgen y dijo que la Virgen iba a ser su prelada. Es decir, que todo lo que él iba a hacer lo ponía en las manos de ella y que ella le iba a indicar. San Antonio María Claret, de ahí, fíjense bien, eso fue un 3, el 5 fue miércoles de ceniza, y al día siguiente los misioneros empezaron a ir al Caney, permanecieron en el Cobre, y él dedicó toda la Cuaresma, la Semana Santa, a Santiago de Cuba. Perdón. Y de ahí después, en 5 años y medio, casi 6, recorrió la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, que era desde Maicí
hasta más allá de Camagüey, tal vez el límite con Florida, lo que hoy es Florida, la ciudad de Florida, y en el centro de Camagüey. Eso lo recorrió con los vehículos de aquel momento, que no eran vehículos, eran caballos, algunas veces un tren, otras veces un vapor, otras veces a pie, a mulas, a carruajes. Él recorrió, ¿qué cosa hacía? Predicar el Evangelio, iluminar el Evangelio, llevar la luz a todo el mundo, regar de agua viva con la gracia de Dios. Hermanos, hacía 14 años que no había arzobispo en Santiago de Cuba. Hacía 40 años que no salía ningún sacerdote del seminario de Santiago de Cuba, aunque estaba abierto y los jóvenes de la clase que podía permitirse estudiar estaban allí estudiando. ¿Cómo estaba aquella iglesia? ¿Cómo estaba? ¿Cómo fue que Claret pudo dar un salto y mover conciencia, corazones? La oración, la palabra de Dios, el escuchar, el trabajar interiormente. Eso fue lo que hizo que después, a los 10 años después de San Antonio María Claret haberse ido de Santiago de Cuba, el obispo de aquel momento dijo: lo que hay de fe en este pueblo se debe a la presencia de San Antonio María Claret. Yo quiero decirle esto, porque Claret fue arzobispo de Santiago de Cuba. Claret era el primado de toda Cuba. De esa porción de Santiago de Cuba, de la arquidiócesis, que él fue el pastor, hoy hay 5 diócesis, que se sigue predicando el Evangelio. Se sigue predicando el Evangelio. Hermanos, pero tenemos que tener conciencia de que eso San Antonio María Claret lo pudo hacer porque él quiso aceptar a Jesucristo en su corazón. Y él se dio cuenta de que solo con la gracia de Dios, que es el agua viva, la fuerza del Espíritu en nosotros, él podía hacer eso. Qué bien nos dejó San Antonio María Claret. Qué bien nos dejó. ¿Cuántas familias se unieron? ¿Cuántas familias se unieron? ¿Cuántos niños dejaron de ser niños sin padre, como se decía antes, sin otro apellido? Porque San Antonio María Claret casi obligó para que los matrimonios entre todas las razas se pudieran hacer. Y así no había el problema de los matrimonios irregulares en que tanto se sufría. ¿Cuánto hizo María Claret para que la gente se confirmara, conociera la palabra de Dios, se bautizara? ¿Cuántas parroquias hizo? Más de 20 parroquias para que Cristo estuviera presente. Y cada parroquia era un lugar de cultura, de transmisión de la fe y de la cultura del pueblo. Hermano, cuando uno se pone en las manos de Dios, se pueden hacer maravillas. Y vamos a tratar de que el Señor haga maravilla en nosotros y nosotros vamos a pedirlo. Y vamos a trabajar para que llegar hasta el Getsemaní acompañando al Señor. De nuevo, que el Señor nos ayude a vivir así. Hermano, continuemos la misa con el ofertorio. Este pan, fruto de la tierra, que nos das, Señor, en el trabajo, por tu bondad. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Nuestras vidas. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mi vuestro,
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta Eucaristía, Señor, nos obtenga a quienes imploramos tu perdón, la gracia de saber perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo nuestro Señor, cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Dionisio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Reina y Señora de la caridad, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. De corazón, deseémonos la paz los unos a los otros. Que la paz sea contigo, Señor de la paz. Mi hermano, que la paz sea contigo. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel, el único, que nos puede dar ese agua viva que nos lleva a la vida eterna. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A los hombres ama Dios como nadie amó jamás. De la mano los conduce y es luz en la oscuridad. Da a todos ese pan que nos llena de su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, haz que vivamos en tu amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado ya desde esta vida con el pan del cielo, prenda de nuestra salvación, concédenos, Señor, manifestar en todos nuestros actos el misterio de tu Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, vecinos, familiares y amigos, y nos acompañe siempre. Amén. Hermanos, vamos a despedirnos de la Virgen y a poner todas nuestras mejores intenciones. Vamos a ponerle hoy ante la Virgen el deseo de la conversión, que ella nos ayude a recibir la gracia de la conversión.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Hermanos, nos despedimos siempre con unas palabritas. Yo quería también decirle que en esa época que estuvo Claré aquí, en la época posterior, en 20 años, en una situación que la Iglesia estuvo en el siglo XIX, de 1845, 1870, cuando ya empezó la Guerra de Independencia. Fueron los momentos muy difíciles, de los años 30 y anterior también. La Iglesia santiaguera estuvo 14 años sin obispo. ¿Por qué? Porque el gobierno era anticlerical y quería imponer sus obispos. Eso pasó tanto en Santiago como en La Habana. Bien, ya nos imaginamos qué significa eso, la consecuencia. Pero esa fue la época en que por Cuba, en la iglesia cubana, ha tenido más santos. Entonces, hermanos, fíjense que la gracia de Dios se hace presente allí donde hay personas que quieren recibir ese agua viva que viene de Cristo. Entonces, tenemos que pensar en eso. ¿Cuántos santos más habrán? Seguro, muchísimos. A lo mejor viven a nuestro lado, como decía el Papa Francisco, y son santos y uno no lo sabe. Pero estos son testimonios de Cristo en ese momento, en ese instante de nuestra iglesia que vivió situaciones dificilísimas. Eso es lo primero, que es una nota muy eclesial, cultural también, pero de mucho fondo espiritual. Y la otra es que estamos subiendo a la loma a Getsemaní. Preparemos nuestro corazón con el sacramento de la reconciliación. Que cada uno vaya preparándose también para subir a Getsemaní, también nosotros con un corazón arrepentido, Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir así y continuemos con nuestra vida diaria, pero sabiendo que estamos en Cuaresma, que es el tiempo del Señor, el tiempo de la misericordia. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. En la cruz murió el hombre un día. Hay que aprender a morir todos los días en la cruz con Jesús. En la cruz murió el hombre un día. Hay que aprender a morir todos los días en la cruz con Jesús. Árbol que da la vida, leño que se hace flor, tronco que ha renacido y da vigor. Cuando llega el ocaso y se apaga el ardor, aún queda la esperanza que salga el sol. En la cruz murió el hombre un día.
aprender a morir todos los días en la cruz con Jesús.